Siempre será una bendición que llueva, sin embargo, para quienes van a su trabajo y desafortunadamente van caminando, van aquí, alcanzo a ver desde nuestras instalaciones personas que van caminando enfrente y pues bueno, no llevan paraguas. La solución es comprarse un paraguas, ¿no, ingeniero? Pues es lo que yo digo, sin embargo, bueno, hay quienes no se hacen de un paraguas y bueno, van padeciendo las consecuencias a esta hora de la mañana. ¿Cuánto cuesta un paraguas, ingeniero? 100 pesos. Bueno, pues es que depende de la calidad del paraguas y de dónde lo compre uno. Si lo compra uno en tiendas, no sé, vamos a llamarlo así, un Sanborns, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor ahí sí le cuesta uno hasta 300 pesos seguramente, no sé. Pero quien seguramente sí sabe, y es más, quien seguramente sí sabe es nuestro buen amigo el licenciado Jorge Alberto Amador, quien nos toma la llamada. Justamente agradezco que nos haya tomado la llamada desde la Ciudad de México. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, José Luis, a ti y a tu apreciable auditorio. Gracias, muy amable, licenciado. Bueno, pues, licenciado Jorge Alberto Amador, abogado, académico y experto en Administración Pública Federal. Oiga, experto en Administración Pública Federal, pero ¿sabe cuánto cuesta un paraguas? Bueno, hay de distintos precios. Sí, ¿verdad? Sí, yo sé que, por decir, a las afueras del metro, ajá, se venden los paraguas desde 20 pesos, ¿eh? 20 pesos. Pero yo tengo otra solución. A ver. Mira, yo, como soy muy flojo para traer paraguas, sí, y se me complica y se me olvida, etcétera, yo lo que hago es mejor traer mi gabardina, ajá, y traer un gorro tipo español, ándele, o tipo francés, o de esos que usaban los polacos también. sí. Y si vieras que te cubre perfectamente de la lluvia y no tienes problema, ¿eh? Oye, y aparte también eso le ayuda para que si lo salpica un coche, pues también lo cubre, ¿no? Así es. Bueno, ahí sí hay que cuidarse de no estar cerca de un charco donde pase un coche a gran velocidad, porque ya sabemos que nos va a bañar. Sí, pero la gabardina lo cubre, cosa que un paraguas definitivamente no lo cubriría. Ah, bueno, eso sí también. Bueno, oiga, Lick, pues le agradezco entonces que nos haya tomado la llamada y bueno, pues como siempre un gusto saludarlo este lunes. Y precisamente para platicar, ayer se llevó a cabo la presentación de la reforma hacendaria del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el licenciado Enrique Peña Nieto, y esto ha generado múltiples comentarios. Evidentemente, para quienes son priistas, pues todo lo que salga del gobierno federal es de aplaudirse. Sin embargo, creo que sí es un tema digno de analizar. Y precisamente para ello es que hemos acudido a usted para ver su impresión en relación a este tema. ¿Qué opinión le merece esta reforma hacendaria que fue presentada el día de ayer? Bueno, primero déjame platicarte respecto a los cambios. Siempre que se propone un cambio, y cualquier cambio inclusive en la vida, el cambio de casa, el cambio de trabajo, el cambio de situación cuando se va a casar uno, etcétera, todo implica un cierto temor, un cierto miedo. Sí. Y aquí el problema es que pues los mexicanos estamos muy mal acostumbrados a no tener tantos cambios, siempre queremos estar en nuestra área de confort. Así es. Entonces, cuando la pregunta iría en este sentido. ¿Durante cuántos años hemos visto que lo que se ha hecho no ha sido suficiente para hacer crecer a nuestro país? Pues tenemos décadas haciendo lo mismo y no ha funcionado. Entonces es hora de cambiar, de hacer cosas diferentes, de proponer reformas para que tengamos dos opciones. Una, nos puede ir muy bien. La otra, a lo mejor no nos puede ir tan bien, pero ya hicimos el cambio de actitud. Y creo que ese sería el primer punto. Debemos de ir positivos a los cambios, debemos de aceptar los cambios y además impulsarlos, porque de otro modo, pues ya sabemos que haciéndonos nuestras mismas recetas, pues nos va a seguir saliendo el mismo pastel con el mismo sabor.
Si nosotros queremos cambiar de sabor a un pastel, pues no lo vamos a hacer con la misma receta. Tenemos que cambiarle y tenemos que darle pues otros ingredientes para que pues nos dé un sabor distinto y a lo mejor pues nos sale mucho más delicioso. Sí, claro. Entonces, respecto a esta reforma, si bien no tiene los alcances que a mí me habrían gustado que tuviera, pues sí tiene unas situaciones muy interesantes, por decir, el acotar los regímenes preferenciales existentes, el quitar esta parte del régimen de consolidación fiscal que hacía que muchas empresas dejaran de pagar grandes cantidades de impuestos. Ese se me hace un paso muy, 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 muy importante, ¿no? Creo que aquí tenemos la gran oportunidad de que efectivamente todos paguemos impuestos de manera justa, ¿no? Uh-huh. Y también otro de los avances, el eliminar el impuesto al IDE, por decir, o el IETU, pues digo, también creo que son avances importantes, y lo que sí, pues es que obviamente pues tenemos que hacer reformas, tenemos que meter impuestos que vayan a recuperar y a aumentar la contribución. Oiga, Lick, este famoso IETU estaba haciendo estragos con muchos de los contribuyentes, ¿eh? Sí, claro, ha sido uno de los impuestos más criticados, y bueno, pues ahí tenemos que el gobierno de la República, tengo que reconocer, ha sido sensible. A mí también me hubiera gustado que si hubiera por lo menos un pequeño impuesto a alimentos y medicinas, porque hay algo que no se ha dicho, y a mí me gustaría que invitaras a un contador experto para que técnicamente te pudiera explicar esto. Pero salen muy beneficiadas con la tasa de cero las empresas farmacéuticas. Uh-huh. Y además, ahorita, a como están los precios de las medicinas de patente, quiero decirte que pues, prácticamente la gran mayoría pues tenemos que recurrir a medicinas genéricas para no gastar esos terribles precios de la medicina actualmente. Uh-huh. Entonces, no es un beneficio en este momento que se vea reflejado a la gente, porque si se viera reflejado a la gente, pues tendríamos oportunidad nosotros de comprar medicina de patente, lo cual no sucede, ¿no? Oiga, le voy a compartir algo parte de una conversación que tuve la noche de ayer con relación a este tema, y que me gustaría compartirlo con usted para ver qué es lo que le parece. Okay. Fíjese, platicaba yo con uno de nuestros compañeros, el ingeniero Hugo Fernández Garza, él tiene amplios conocimientos en cuestiones financieras y económicas, y también, pues bueno, es un compañero que está conmigo en Agenda Política. Hemos tenido la oportunidad de platicar con usted justamente en este programa, y le comentó que me puso algunos comentarios que son dignos de darle a conocer al público, y también pues abordarlos en esta conversación. Me escribió la noche de ayer: la actual recesión y el panorama hacían imposible una política recaudatoria. Apunta esto a un déficit fiscal inédito para los últimos 16 años en el país. Desde Zedillo no teníamos un déficit. El presidente Enrique Peña Nieto propone déficit para endeudarse, gastar más e impulsar la economía. Jugada maestra, pero muy atrevida. Yo le pregunto, ¿esto es positivo a mediano o largo plazo en el bolsillo de la ciudadanía? ¿Es positivo o riesgoso? Me dice, es muy positivo en el corto plazo, muy positivo, pero muy riesgoso en el largo plazo. Apuesta a que la reactivación económica dé lo suficiente para luego pagar la deuda, la nueva deuda. Esto es muy riesgoso en el largo plazo. Pero bueno, pues lo que importa para muchos políticos es el corto plazo. A largo plazo, bueno, pues a fin de cuentas todos estaremos muertos. Esto significa, le pregunto yo, entonces, que podríamos enfilarnos a las típicas crisis priistas de fin de sexenio. Me dice, totalmente. Pero desde el punto de vista priista, eso no importa hoy. Hay que sacar la economía primero, luego vemos cómo la pagamos. ¿Qué opinión le merece? Pues yo creo que ha habido déficit fiscal en años anteriores.
Inclusive yo te puedo comentar que en el 2010 se cerró con un déficit fiscal de 225,046 millones de pesos. Sí. Es decir, el déficit fiscal sí ha habido. Se ha procurado en este año que se redujera el déficit fiscal a tasa cero. Sí. Digo, fue porque traíamos una marcha de economía bastante vigorosa, activa y con amplias expectativas de crecer, lo cual pues no sucedió porque ya lo platicamos, hubo una desaceleración mundial y fíjate que ahora sí ya pude decir desaceleración. Ándale. Y entonces pues no resultaron las cuentas como se había previsto, y viendo esta situación mundial y visto que pues también inclusive Estados Unidos va a entrar a un déficit fiscal también bastante arriesgado, mucho más arriesgado que en México, Sí. pues indica que pues de algún modo tenemos que irnos a sacar más recursos para impulsar la economía. Yo me iría un poquito más lejos, yo me iría a mi propuesta de siempre, que los economistas desde luego me rechazan y me condenan y me cuelgan antes, Sí. que es que el gobierno de la República genere empleos, lo que yo ya te había dicho. Así en es. México no hacemos pilas, Sí. en México no construimos módems para teléfonos, en México no construimos llantas, en México no construimos teléfonos inteligentes. Entonces, yo pienso que deberíamos de tener una política donde el gobierno genere empresas para que ayudemos al mercado nacional. Simplemente las refacciones del metro. No tenemos una empresa que haga refacciones para el metro y las tenemos que importar. Y luego, si el que las está importando, o sea, el metro, el sistema de transporte colectivo, se duerme en sus laureles, pues esas piezas del metro de repente quedan embargadas por las mismas aduanas, ¿no? Claro. Resulta absurdo. Sí. Pero bueno, así ha sucedido. Sí, fíjese que algo que me gustaría también compartirle es esta última parte de la conversación que me parece importante, porque efectivamente se habla mucho de la generación de empleo, cómo pudiera ayudar a nuestro país. Sin embargo, me dice el ingeniero, no tiene el gobierno federal margen de maniobra, lo que confirma la profundidad de la actual recesión y lo negro del panorama. En un panorama recesivo no puedes recortar el gasto, pues profundiza la recesión, y no puede aumentar impuestos porque también esto profundizaría la recesión. Entonces, ¿qué hace? Pide prestado, gasta más, entra en déficit y busca reactivar la economía. Esto es muy atrevido. Sin embargo, fíjese que volvemos al mismo tema de siempre, Lick, en donde se habla de que nos quedamos cortos como gobierno, como país, al momento de generar políticas fiscales que ayuden a sacar al país adelante. ¿Y esto a qué me refiero? A que se sigue atacando hasta cierto punto a los mismos de siempre a la hora del cobro de impuestos. Es decir, siguen habiendo muchas personas que no van a pagar impuestos, y los que regularmente lo hacían, pues simplemente van a pagar más. Sí, nada más que aquí en esta propuesta de reforma sí hay una parte muy interesante, que es el otorgar incentivos fiscales para aquellos que entren a la formalidad. Entonces, este nuevo régimen de incorporación fiscal para los nuevos negocios o aquellos que migren a la formalidad, el darles incentivos fiscales, creo que nos va a ayudar un poco a ampliar esa base tributaria. Sí nos hubiera gustado a muchos que la base tributaria pues diera un golpe de timón y, por decir, al comercio ambulante que no paga impuestos y que nos afecta mucho pagar impuestos, pero pues no podemos llegar hasta allá. Claro. Pero sí podemos invitarlos a que se incorporen a ese régimen fiscal, que migren a esta formalidad fiscal, a que sí paguen impuestos y ayudarlos
a darles pues unos incentivos de manera fiscal para que ellos puedan ser sujetos a apoyos por parte del gobierno, pero también ellos cubriendo pues su responsabilidad, que además es responsabilidad de todo mexicano. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues, licenciado Jorge Alberto Amador, para mí siempre es un gusto platicar con usted. Espero que tenga usted un excelente inicio de semana y le agradezco de nueva cuenta que nos haya tomado la llamada. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a tu auditorio y seguimos en comunicación. Si usted así nos lo permite, estaremos en comunicación, perdóneme usted, estaremos en comunicación para poder hablar, porque resulta que estas reformas seguramente van a seguir dando de qué hablar, ¿no? Así es, y mucho, y bueno, pues vienen otras reformas que también será bueno comentarlos de pasada. Perfecto, bueno, pues le agradezco entonces, que tenga usted un excelente inicio de semana. Buen inicio a ustedes también, gracias. Gracias, muy amable, el licenciado Jorge Alberto Amador, quien es académico y también analista político experto en Administración Pública Federal.